En el corazón de un valle fértil, donde la tierra prometía abundancia a quienes la trabajaban con amor, vivía Miguel, un agricultor de 42 años. Sus manos, curtidas por 3 décadas de labor bajo el sol y la lluvia, conocían el lenguaje de la tierra. Aquella primavera, su campo de trigo era un poema dorado, el más hermoso que jamás había sembrado. Antes de sumergirnos en su increíble historia, te invito a que nos acompañes en este viaje de fe. Si estas historias que nos recuerdan el poder de la esperanza resuenan en tu corazón, considera suscribirte y compartir este mensaje. Tu apoyo nos permite seguir sembrando estas semillas de inspiración. Que la paz y la bendición te acompañen siempre. El sol de mayo bañaba el valle con una calidez generosa. De pie, al borde de su trigal, Miguel sentía una paz que no había experimentado en años. El viento suave mecía las espigas doradas, creando olas que danzaban en un mar de oro líquido. A su lado, su esposa Ana y sus 3 hijos compartían el momento. Los niños, con sus risas cristalinas, corrían entre los surcos, rozando con sus manos las espigas maduras que casi alcanzaban sus cabezas. «Es la mejor cosecha que hemos tenido», dijo Ana, apoyando la cabeza en el hombro de Miguel. «Después de 3 años tan difíciles, parece que por fin podremos respirar tranquilos». Miguel asintió, pero una sombra de preocupación se escondía en el fondo de sus ojos. Para comprar las mejores semillas esa primavera, había solicitado un préstamo considerable al comerciante más acaudalado del pueblo. Cada moneda invertida era una apuesta, un acto de fe en esa cosecha. Si algo salía mal, el futuro de su familia estaría en juego. «Papá, ¿cuándo vamos a cosechar el trigo?», preguntó Daniel, su hijo mayor de 10 años, con la inocencia propia de su edad. «En 2 semanas, hijo», respondió Miguel, forzando una sonrisa. «Cuando esté perfectamente maduro. Entonces, pagaremos todas nuestras deudas y tendremos pan para todo el invierno». El cielo, de un azul profundo y sin nubes, parecía confirmar sus esperanzas. No había ninguna señal de que la tragedia estuviera a punto de desatarse. Todo parecía, simplemente, perfecto. Pero esa misma tarde, el clima cambió con una violencia inesperada. Nubes oscuras, densas y pesadas, avanzaron desde el norte con una velocidad antinatural. La temperatura comenzó a desplomarse de forma dramática. Miguel observó el cielo con una alarma creciente. «Ana, lleva a los niños adentro». «Algo malo se acerca», gritó, mientras el viento comenzaba a aullar. Al caer la noche, un frío insólito y penetrante se apoderó del valle. Miguel salió a revisar su campo. Su aliento se convertía en nubes blancas y densas en el aire helado. Un frío así, en pleno mayo, era imposible, antinatural. «Dios mío, no», susurró con la voz entrecortada. Una helada. Una helada tardía en primavera era la peor pesadilla de cualquier agricultor. Las plantas jóvenes y tiernas no podían sobrevivir al hielo. Y su trigo, aunque casi maduro, aún contenía la humedad suficiente para congelarse por dentro y morir. Miguel pasó la noche en vela, alimentando pequeñas hogueras alrededor del campo, en un intento desesperado por generar algo de calor. A lo lejos, podía ver las luces parpadeantes de las fogatas de otros agricultores, luchando la misma batalla perdida. Pero el esfuerzo fue en vano. El frío era brutal, un enemigo invisible y mortal. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo, Miguel caminó hacia su campo con el corazón encogido y pasos lentos, como si fuera a su propia ejecución. Lo que vio lo hizo caer de rodillas. El campo dorado y lleno de vida del día anterior era ahora un paisaje de muerte y desolación. El trigo, que se erguía alto y orgulloso, ahora colgaba marchito, de un color café oscuro y sin vida. Las espigas estaban negras,
congeladas, muertas. Cada tallo había sido quemado por el abrazo implacable del hielo. Miguel caminó entre los surcos, tocando las plantas muertas. Se deshacían en sus manos, crujientes, quebradizas, sin rastro de vida. Semanas de trabajo arduo, de sudor y esperanza, convertidas en cenizas en una sola noche. No, 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 repetía, su voz rota por el llanto. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Estábamos tan cerca. Escuchó sollozos detrás de él. Era Ana, que había salido con los niños. Sus rostros reflejaban la misma devastación. Miguel, la voz de Ana temblaba. El préstamo. ¿Cómo vamos a pagarlo? Miguel no tenía respuesta. Debía 500 monedas de plata al comerciante, el señor Vargas. Sin la cosecha, no tenía cómo saldar la deuda. Vargas podría tomar su tierra, su casa. Su familia lo perdería todo. Se dejó caer sobre la tierra fría, entre las plantas muertas. Había apostado todo y lo había perdido todo. Sus hijos lloraban, abrazados a su madre. El futuro se veía tan oscuro y sin esperanza como su trigo congelado. Durante los 3 días siguientes, Miguel recorrió el valle, visitando a sus vecinos. La historia se repetía en cada granja. La helada lo había arrasado todo. El valle entero estaba en la ruina. Algunos agricultores, con el corazón roto, ya habían comenzado a arrancar sus cultivos muertos para preparar la tierra para una siembra incierta. Otros, simplemente, se habían rendido, sentados en los porches de sus casas con la mirada perdida en el vacío. Miguel fue al pueblo para hablar con el prestamista. Señor Vargas, mi cosecha ha muerto por la helada. Todo el valle está igual. Necesito más tiempo para pagarle. Vargas, un hombre corpulento de ojos fríos como los de una serpiente, negó con la cabeza sin la menor muestra de compasión. Tu préstamo vence en 2 semanas, Miguel. Sin cosecha, no hay pago. Conoces las reglas. Tomaré tu tierra como compensación. Miguel salió de la oficina sintiéndose completamente derrotado. Caminó de regreso a casa a través de su campo muerto. El olor a vegetación podrida llenaba el aire, era el perfume de los sueños rotos. Esa noche, Ana preparó una sopa aguada con las últimas verduras que les quedaban. Los niños comían en silencio, sintiendo el peso de la desesperación que aplastaba a sus padres. Miguel no pudo dormir. A medianoche, se levantó y salió de la casa. La luna llena bañaba el campo muerto con una luz plateada y fantasmal. Caminó entre las hileras de trigo, café y quebradizo hasta llegar al centro del campo. Allí, se arrodilló. Levantó sus manos al cielo nocturno. Padre Celestial, su voz se quebró en un susurro. He trabajado con honestidad toda mi vida. He criado a mis hijos en tu camino y en tu amor. Nunca te he pedido milagros. Pero ahora no me queda nadie más a quien acudir. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes sobre su piel fría. No te pido riquezas, Señor. Solo te pido poder alimentar a mi familia, poder conservar nuestra tierra. Sé que tú puedes resucitar a los muertos. Tú resucitaste a Lázaro de su tumba. ¿Podrías resucitar mi campo? Sabía que su petición sonaba ridícula. Las plantas muertas no reviven. Pero su fe se aferraba a un Dios de imposibles. Oró con todo su ser, con cada fibra de su alma, durante toda la noche. Cuando el cielo comenzó a clarear con las primeras luces del amanecer, Miguel, exhausto, finalmente cerró los ojos, aún arrodillado sobre la tierra. Lo que vería al abrirlos desafiaría todas las leyes de la naturaleza. Miguel abrió los ojos lentamente.
El sol apenas despuntaba en el horizonte. Se había quedado dormido, arrodillado, en medio de su campo muerto. Su cuerpo estaba adolorido por la posición incómoda y el frío de la noche. Se puso de pie con dificultad. Frotándose los ojos cansados, miró a su alrededor. Las plantas muertas, de un color café negruzco y quebradizas, seguían allí, como esperaba. Pero entonces, notó algo extraño. A unos pocos metros de donde había estado orando, en el lugar exacto donde sus lágrimas habían regado la tierra, había una pequeña mancha de un color diferente. No era café. Era verde. Miguel se acercó, entrecerrando los ojos. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desconocida. Tocó uno de los tallos. No estaba quebradizo. Estaba flexible. Estaba vivo. Y en la punta, la espiga que había estado negra como el carbón, ahora mostraba un sutil tinte dorado. No puede ser, susurró. Miró a su alrededor. Solo ese pequeño círculo, de quizás 3 metros de diámetro, mostraba signos de vida. El resto del campo seguía siendo un páramo de muerte. ¿Lo estaba imaginando? ¿La falta de sueño y la desesperación le estaban jugando una mala pasada? Volvió a tocar las plantas. Eran reales. Estaban vivas. Miguel corrió de regreso a la casa. Ana. Ana, ven rápido. Ana salió, secándose las manos en el delantal, asustada por el tono urgente de su esposo. ¿Qué sucede? Tienes que ver esto. No lo vas a creer, la tomó de la mano y la llevó corriendo hacia el campo. Pero cuando llegaron al lugar, Miguel se detuvo en seco, con la boca abierta por el asombro. El círculo verde había crecido. Ya no medía 3 metros. Ahora era un círculo de casi 10 metros de diámetro. Y mientras observaban, paralizados, podían ver el cambio ocurriendo lentamente ante sus propios ojos. Las plantas muertas en el borde del círculo comenzaban a enderezarse. El color café se desvanecía, reemplazado por un verde saludable y vibrante. Miguel, susurró Ana, agarrando su brazo con fuerza. ¿Qué está pasando? Oré, dijo Miguel con voz temblorosa. Oré toda la noche. Le pedí a Dios que resucitara mi campo. Y Él lo está haciendo. Ana se arrodilló, tocando las plantas revividas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Es un milagro. Un verdadero milagro. Mientras el sol ascendía en el cielo, el círculo de vida seguía expandiéndose. A media mañana, el vecino de Miguel, don Carlos, estaba en su propio campo muerto arrancando plantas cuando algo llamó su atención. Miró hacia la propiedad de Miguel y vio una gran mancha verde en medio del mar de color café. Carlos entrecerró los ojos. Era imposible. Todos los campos estaban muertos. Llamó a su hijo. Pedro, ¿ves eso en el campo de Miguel? Ese color verde. Pedro miró. Sí, papá. ¿Cómo es posible que tenga plantas vivas? Carlos dejó su herramienta y caminó hacia la cerca que dividía sus tierras. Mientras se acercaba, la mancha verde parecía crecer. No tenía sentido. Debía ser un truco de la luz. Pero cuando llegó a la cerca, ya no pudo negarlo. Una porción significativa del campo de Miguel era de un verde brillante y saludable. Las espigas comenzaban a dorarse. Miguel, gritó. Miguel. ¿Qué está pasando aquí? Miguel y Ana estaban de pie en medio del círculo verde, que ahora cubría casi la 1/4 parte de su campo. Es Dios, Carlos, gritó Miguel, su voz llena de asombro y alegría. Él está resucitando mi cosecha.
En menos de una hora, media docena de vecinos se habían reunido en la cerca, observando con absoluta incredulidad. La noticia se extendió por el valle como un reguero de pólvora: el campo de Miguel está volviendo a la vida. Algunos estaban maravillados, otros eran escépticos. Debe haber protegido esa sección de alguna manera, dijo uno. Imposible, respondió Carlos. Yo vi su campo ayer. Estaba todo muerto. No había lonas ni nada. Miguel, Ana y sus hijos estaban arrodillados en medio del mar de verdor que ya cubría la mitad de su campo. Oraban y lloraban mientras veían la vida extenderse como una ola lenta pero imparable. Las plantas muertas se enderezaban, el café se volvía verde, las espigas negras se tornaban doradas. Era como ver una película de la decadencia en reversa, sucediendo en tiempo real frente a docenas de testigos. Al mediodía, el comerciante Vargas llegó en su carruaje. Había oído rumores ridículos y venía a desmentirlos personalmente. Se bajó del carruaje con una expresión de burla, pero cuando vio el campo, su sonrisa se congeló en su rostro. 3/4 partes del campo de Miguel estaban ahora vivas, de un verde brillante, con espigas doradas meciéndose en la brisa. Y en el borde, podían ver literalmente cómo las plantas muertas se transformaban, enderezándose, reviviendo ante sus ojos. Vargas se acercó lentamente a la cerca. Extendió la mano y tocó una planta que segundos antes había estado café y quebradiza. Ahora, en su mano, estaba verde y flexible. Esto es imposible, tartamudeó. La multitud que se había reunido guardaba un silencio reverente. Estaban presenciando algo que desafiaba toda lógica, algo que solo podía explicarse con una palabra: milagro. La gente seguía llegando de todo el pueblo, de todo el valle. Familias enteras caminaban kilómetros para ver el milagro imposible. Incluso el sacerdote del pueblo, el padre Tomás, llegó corriendo, con su sotana ondeando al viento. Se detuvo en la cerca, sin aliento, mirando el campo con los ojos desorbitados. En mis 50 años como sacerdote. Nunca he visto algo así. Miguel se acercó a él. Su rostro estaba radiante, transformado por la alegría. Padre, oré toda la noche. Le pedí a Dios que resucitara mi campo y... mire. Lo está haciendo, planta por planta, hilera por hilera. El padre Tomás hizo la señal de la cruz. Es como los días en que Jesús caminaba entre nosotros. Dios está mostrando su poder aquí hoy. Vargas observaba con una expresión dividida entre el asombro y la frustración. Si el campo revivía por completo, Miguel podría pagar su deuda y él perdería la oportunidad de quedarse con la tierra. Pero incluso él, un hombre codicioso y de corazón duro, no podía negar el poder divino que estaba presenciando. Miguel se giró hacia la multitud reunida. Su voz resonó, clara y fuerte: escuchen todos. Yo no hice esto. No usé trucos ni protección especial. Mi campo murió como los de ustedes. Pero anoche, en mi desesperación, hice lo único que me quedaba por hacer: oré. Le pedí a Dios un milagro. Señaló hacia el campo vibrante. Y Él me lo concedió. No porque yo sea especial, ni porque lo merezca, sino porque Él es un Dios de vida, un Dios de resurrección, un Dios de imposibles. En ese momento, como si esperara esa declaración de fe, la última hilera de plantas muertas comenzó a transformarse. Pero no lentamente. Esta vez fue rápido, innegable. Las plantas café se enderezaron todas a la vez. El color oscuro se desvaneció en una ola visible, reemplazado por un verde brillante. Las espigas negras se tornaron doradas en segundos, como si una mano invisible las pintara con oro líquido. Un suspiro colectivo brotó de la multitud.
Algunos gritaron de asombro, otros cayeron de rodillas, llorando. En menos de 2 minutos, el campo entero estaba vivo, completamente restaurado, con las espigas más grandes y doradas que antes de la helada. Miguel cayó de rodillas en medio de su campo resucitado, levantando las manos al cielo. Gloria a Dios. Ha resucitado mi campo muerto. El padre Tomás comenzó a cantar un salmo de alabanza, y la multitud se unió a él, sus voces llenando el aire. Vargas miró la planta viva que aún sostenía en su mano. Lentamente, cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, el comerciante codicioso oró con lágrimas de arrepentimiento. La cosecha de Miguel fue la más abundante que el valle había visto jamás. Pagó su deuda completa y le sobró suficiente para asegurar el bienestar de su familia. Pero más importante que el trigo fue la transformación del valle. Los agricultores, inspirados por el milagro, comenzaron a orar. No todos vieron sus campos resucitar, pero la ayuda llegó de formas inesperadas: trabajo, provisiones, milagros cotidianos. La fe del valle entero se renovó. 20 años después, el campo de la resurrección se había convertido en un lugar de peregrinación. Miguel, ya anciano, contaba su historia a los visitantes que llegaban de tierras lejanas. Un día, un joven agricultor que lo había perdido todo por una plaga le preguntó: ¿cómo puedo hacer para que Dios me conceda un milagro como a ti? Miguel sonrió con sabiduría. No puedes forzar los milagros, hijo, pero puedes tener fe. Aquella noche, yo no pedí riquezas, pedí vida. Y el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos puede resucitar cualquier cosa: tu campo, tu esperanza, tu corazón. Solo ora y confía. La historia de Miguel nos recuerda que en los momentos de mayor oscuridad, cuando todo parece perdido, un acto de fe sincera puede abrir las puertas a lo imposible. Nos enseña que la verdadera cosecha no siempre se mide en granos de trigo, sino en semillas de esperanza que pueden alimentar el alma de una comunidad por generaciones. Que la gracia de Dios los acompañe hoy y siempre.